93, la que acababa de españar. La Briesca parecía ser Davides contra Goliat, Barricaes en Barros. El texto y una crónica documental del conflicto laboral que los trabajadores de Duro Felguera caltuvieron mientras la década final del siglo XX contra el poder empresarial e institucional. Después vendrán esos pies por detrás. El libro fundamentalmente plantea el conflicto de los trabajadores de Duro Felguera para recuperar sus puestos de trabajo. Es un conflicto largo, intenso, que se prolonga a lo largo de varios años, que, digamos, explota en el año 93 y tiene su culminación en el año 99, y es un conflicto que tiene un elemento diferencial muy importante, que es la victoria, porque el desenlace de este conflicto es un desenlace victorioso para los trabajadores, y eso es algo que no suele suceder. A lo largo del desarrollo del conflicto hay muchos momentos intensos y hay muchísimas acciones, ¿no? Lo que lo diferencia de otros conflictos es esa intensidad y variación de acciones, manifestaciones, concentraciones, huelga de hambre, encierro en la catedral de 318 días, muchísimas acciones de sabotaje y ese desenlace final en dos fases, que termina con la victoria y la recuperación de muchos puestos de trabajo. Pero aguantan firme la solidaridad. Huelga de fame, la lucha va para adelante. La lucha va para adelante. Si la gente apoya, pierde solo la victoria. En noviembre de 2024 se cumplía el 30 aniversario que daba fin al conflicto, al largo conflicto de los trabajadores de Duro Felguera. Y desde hace ya algunos años pensé que era conveniente que este conflicto fuera explicado de forma extensa en un libro. Este conflicto ya tenía una canción, la del grupo de Xebra, y tenía un documental, el de Lucinda Torres, pero le faltaba ese libro. Por eso, en 2020 me puse a investigar con la finalidad de que 4 años después, cuando se cumpliera el 30 aniversario, el libro estuviera ya en las librerías. Resistencia obrera, llores, lucha, llores, resiste, llores, lucha, llores. El libro tiene una primera parte que, digamos, es la prehistoria del conflicto, que consideré que era necesaria para que el lector, cuando se entra en el conflicto, sepa de dónde venimos. Después tiene una parte en la que se explica cómo explota ese conflicto y cuáles son los elementos que llevan a los trabajadores a iniciar ese proceso de resistencia. Una segunda parte del conflicto, que es todo ese proceso de lucha larga, de resistencia, que va desde 1993, en marzo, hasta finales de 1994, y que se reitera en el 1996-1997. Y tiene un desenlace que es victorioso, que lo tiene en dos fases. Una primera fase en el 94 con la firma del acuerdo, y después viene la plasmación del acuerdo, que culmina en el año 99. Un rasgo esencial del conflicto es que termina con una victoria, y esa victoria se explica por varios elementos esenciales. En primer lugar, porque plantean su lucha como un proceso de resistencia sin desmayo, hasta lograr solución para los 232. En segundo lugar, porque
funcionan muy democráticamente en asamblea y la toma de decisiones es siempre colectiva y eso favorece la unidad del grupo, que es otro elemento fundamental. Y en tercer lugar, porque son capaces de generar una tremenda presión con acciones muy variadas, incluidos sabotajes, que obliga a los otros protagonistas a moverse y a ir cediendo en las reivindicaciones que ellos plantean.